Hola, yo soy Samantha Páez Guzmán, soy integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y mi ponencia se llama Ciberseguridad y Justicia centrada en las mujeres, el caso de Puebla. Me gustaría hablar primero de los delitos digitales en contra de las mujeres, la ciberviolencia de género en contra de las mujeres y niñas, pues ha evolucionado muy rápido y pues se va extendiendo conforme se extiende el propio uso de las herramientas y de las plataformas digitales. Esto de acuerdo con el grupo de trabajo sobre género de la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Digital, y también se pueden identificar distintas formas y tipos de violencia a través de los cuales se violenta a las mujeres y donde se utiliza la tecnología, ¿no? A pesar de que existen estos diferentes tipos y formas de violencia, en Puebla existen solo 2 delitos relacionados con la violencia digital en contra de las mujeres, aunque también se aprobó incluir este tipo de violencia en algo que se llama la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Como podemos observar, en diciembre de 2018 se reformó el Código Penal del Estado de Puebla para incluir en su artículo 225 el delito conocido como violación a la intimidad sexual, que se refiere a la divulgación, a compartir, a distribuir, publicar o solicitar imágenes de contenido íntimo sexual por cualquier medio y sin el consentimiento de la persona que aparece en dicha imagen. En abril de 2019 se adicionó al Código Penal del Estado de Puebla el artículo 278 nonis, donde se habla del ciberacoso, que se entiende como hostigar, amenazar por medio de las tecnologías de la información o el espacio digital para causar daño a la dignidad personal, afectar la paz y la seguridad. Este delito también está en el capítulo de los delitos sexuales. En marzo de 2020 se agregó a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla el artículo 23 bis, donde se considera la violencia digital como una de las modalidades de la violencia en contra de las mujeres. Ya respecto a datos que obtuvimos a través de un portal de georreferenciación de la Fiscalía, encontramos que respecto al delito de la violación a la intimidad sexual, se incrementaron en un 79% las denuncias de este delito, al pasar de 106 en 2019 a 190 en 2020. Con respecto a el género de las personas que realizan las denuncias, esto con base en una solicitud de información, se encontró que hubo 137 denuncias y de las cuales el 91% eran mujeres, con un rango de edad de 15 a 19 años. En cuanto al delito de ciberacoso, igual a través de una solicitud de información, nos dimos cuenta que de abril de 2019 a abril de 2020 hubo 132 denuncias y en el caso de las personas denunciantes, 88% fueron mujeres. En este caso, el rango de edad es de 20 a 24 años. Tomando en cuenta esta situación, pues podemos ver en este comparativo que en la mayoría de las víctimas de ambos delitos son mujeres y son jóvenes que van desde los 15 a los 24 años de edad. Y también es importante decirlo que estos casos se distribuyeron en 24 de los 127 municipios del estado de Puebla, 22 de los cuales se incluyen en la declaratoria de violencia de género en contra de las mujeres. Viendo esta situación, pues nos damos cuenta de la importancia de la transversalización de la perspectiva de género. En este sentido, pues entendemos a la perspectiva de género como una opción política para develar las posiciones de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación con los hombres. Asimismo, este enfoque nos permite analizar las complejas y diversas relaciones sociales entre los géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que se enfrentan las personas, ¿no? De igual forma, nos permite ayudar a encontrar recursos y capacidades que cuentan hombres y mujeres para enfrentar las dificultades en su vida y la realización de sus propósitos. Entonces, la perspectiva de género ha sido fundamental para nuestro análisis de la violencia digital. Encontramos también otros tipos de violencia digital que no quisiéramos dejar de lado, más allá de los que existen o no en el Código Penal del Estado de Puebla, y para ello estos datos los hemos obtenido a través de la línea de atención telefónica que tenemos en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, donde de mayo de 2019 a mayo de 2020
recibimos 13 denuncias relacionadas con la violencia digital en contra de las mujeres. Aquí vemos que 5 se relacionaron con delito contra la intimidad sexual, otras 5 con el delito de ciberacoso, 3 con acoso sexual, pero donde había uso de las tecnologías de la información. Cuando ampliamos la perspectiva de los otros tipos de violencia digital, nos encontramos con esta herramienta que nos parece muy útil, que es una herramienta desarrollada por luchadoras Socialtic y la APC, donde nos dicen que existen 13 formas de agresión relacionadas con la tecnología. No voy a abundar en ellas, pero más adelante las voy a mencionar. En este caso, con respecto a las denuncias que recibimos a través de la línea telefónica, nos encontramos que las agresiones más frecuentes fueron el acoso, la difusión de información personal o íntima, también el control y la manipulación de la información, las amenazas, la extorsión, el monitoreo y acecho y también la suplantación y robo de identidad. En este sentido, sí pudimos encontrar cuáles fueron las personas agresoras y encontramos que fueron principalmente las exparejas, vecinos o conocidos, excompañeros de la escuela y también familiares de la expareja. Dentro de la Dirección de Análisis de Violencia de Género Mediática y Digital, que es en la cual yo estoy trabajando, se brindaron también asesorías a mujeres sobrevivientes de la violencia digital. En este caso fueron 20 de octubre de 2019 a octubre de 2020 y de acuerdo con lo relatado por ellas, 70 se relacionan con el delito de ciberacoso, 25% se relacionan con el delito de delito contra la intimidad sexual y 1 con el delito de amenazas. Retomando la herramienta de la tipología de Socialtic, luchadoras y la APC, encontramos que hubo muchas amenazas en esta situación. Hubo 9 casos donde se refirieron amenazas, 7 de difusión de información personal o íntima, 5 de acceso o control no autorizado, también hubo expresiones discriminatorias, control y manipulación de la información, acoso, desprestigio, extorsión, omisiones por parte de los actores con poder regulatorio, afectaciones a canales de expresión, suplantación, monitoreo y acecho y también abuso sexual relacionado con la tecnología. En cuanto a las personas agresoras, encontramos que la mayoría eran personas conocidas, también estaba presente la agresión por parte de exparejas, de amistades, de pareja, de compañero de trabajo y también compañero en el ámbito escolar. Para nosotras, conocer cuáles son los impactos de la violencia digital en la vida de las mujeres es muy importante. Por ello, en febrero de 2020 realizamos el encuentro Juntas Somos Más Fuertes, esto en compañía con la colectiva Luchadoras, donde se invitó a participar a sobrevivientes de la violencia digital y para que nos compartieran sus historias, también a través de la herramienta de las 13 formas de agresión, nos ayudamos a identificar y a nombrar las agresiones que se vivieron en ese espacio. También en este sentido, de todas las participantes encontramos que la principal violencia que ellas detectaron fue acoso, también monitoreo y acecho, expresiones discriminatorias, difusión de información personal o íntima, también hubo suplantación y robo de identidad, omisiones por parte de los actores con poder regulatorio, extorsión, accesos no autorizados y también en menor medida desprestigio. Con respecto al acceso a la justicia, nos parece muy importante el paso previo que era hablar con ellas y trabajar justo lo que ellas entendían como acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las participantes de ese encuentro que realizamos en febrero de 2020 nos dijeron que acudieron con alguna autoridad para que atendiera y sancionara la violencia digital cometida en su contra. En general nos dijeron que la respuesta fue mala, fue negativa por parte de las autoridades, no solo de las autoridades de procuración de justicia, sino también de las autoridades educativas. Ellas muchas veces tenían pruebas de lo que habían vivido, sin embargo desconocían cuál era el procedimiento que tenían que seguir ante las autoridades, también enfrentaron omisiones, en una menor proporción indicaron que incluso no contaban con información ni herramientas para identificar que habían sido víctimas de violencia digital y qué hacer frente a ella, ¿no? En este sentido, me parece muy importante hablar de las repercusiones que hubo en la vida de las mujeres. Por ejemplo, muchas de ellas dejaron de asistir a la escuela, dejaron de trabajar,
o pensaron en renunciar a sus trabajos, dejaron de hacer lo que les gustaba, como hacer deporte, salir con sus amistades, eliminaron sus cuentas de redes sociales y plataformas digitales, se alejaron de las personas, de sus amistades, dejaron de salir, empezaron a depender de otras personas para hacer actividades básicas como salir a la tienda, salir por víveres, se aislaron en familia para protegerse, hubo rompimientos de sus relaciones personales, incluso se alejaron de sus propias familias para evitar que las amenazas llegaran a ese entorno, sospecharon de todas las personas, sintieron un ambiente generalizado de desconfianza, estaban todo el tiempo vigilando su entorno, tenían una pérdida de confianza en la pareja, sintieron enojo, frustración, miedo en los espacios públicos, pero también en su propio hogar y sintieron mucha confusión. Entonces, todo esto nos lleva a algo que ya nos había dicho la ONU, que las agresiones contra las mujeres a través de las tecnologías generan daños físicos, psicológicos, sexuales y económicos. También son de tan diversas estas consecuencias que pues justo se trata de analizarlas, ¿no? Cuando hablamos con estas víctimas sobre cuál era su sentido de acceso a la justicia, pues nos decían que primero, o uno de los fundamentales, era el derecho a la verdad, es decir, saber quién había cometido esa violencia y por qué había cometido ese acto de violencia, ¿no? También nos habían dicho que era mucha su necesidad de orientación jurídica porque no sabían cuáles eran sus opciones ni cuáles eran los procesos que debían seguir. Algunas de ellas sí señalaron directamente que querían una sanción para su agresor. Algunas de ellas dijeron que lo único que les interesaba era una disculpa por parte del agresor, otras saberse o sentirse apoyadas por las autoridades o instituciones a quienes les comentaron de su caso. En cuanto a la reparación del daño, nos comentaban mucho que ellas tenían una gran necesidad de autocuidado, de elevar su autoestima, de atender su salud mental, de ir a terapia, de realizar las actividades que dejaron de hacer a raíz de la violencia y de que no volviera a suceder el hecho de violencia. Y también nos dimos cuenta que había acciones comunitarias que ellas estaban solicitando o estaban necesitando. En este caso era el apoyo moral, la escucha activa, la toma de conciencia de lo que sucede cuando se ejerce una violencia digital, acompañamiento y redes de apoyo, ¿no? En ese sentido, pues justo lo que creo que aquí aplica es una justicia restaurativa y transversal. Nosotras entendemos la justicia restaurativa como aquella que busca responder al delito de una manera constructiva, partiendo de las necesidades tanto de las víctimas y también de sus derechos, y que la solución está basada en reparar el daño y no generar como un sentido de castigo o de venganza. Y ahí también pues lo que se interesa es entender las necesidades de ambas partes y construir un estado de paz, ¿no? Desde esta perspectiva, los principios fundamentales son que el ofensor reconozca su responsabilidad, que se restaure a la víctima, para que deje justo de estar en esta parte como dañada, y también como la reintegración del infractor a la sociedad, ¿no? En este sentido, pues nosotros desde el Consejo Ciudadano y de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla optamos por contribuir a la justicia restaurativa a través del método de la asistencia a la víctima, que consiste en brindar representación legal a las víctimas del delito para que no queden en una situación de olvido, para que se logre ese derecho a la verdad, también que logre una reparación o recuperación de sus lesiones físicas y psicológicas, y lograr una reintegración de la víctima a la sociedad, es decir, que recupere la vida que tenía antes, que vuelva a realizar las actividades que estaba haciendo antes de la agresión. Esto lo hacemos a través de diferentes programas. Está el Centro de Atención Telefónica, donde las personas, la ciudadanía en general, puede llamar para que se le brinde atención en un momento dado que la persona ya con la atención y con la información decida interponer una denuncia, lo puede hacer a través de nuestro Ministerio Público Orientador, en el cual pues solo cuando se trata de los delitos de delito contra la intimidad sexual y ciberacoso se puede hacer esta denuncia, porque es lo que nos marca nuestro Código Penal, y de ahí pues se le hace puede hacer toda su narrativa vía telefónica, ya solo la ratifica de manera presencial. También aportamos con el acompañamiento legal a través de la dirección jurídica, y de ahí también se le puede canalizar a un acompañamiento psicológico. Y también nos parece importante
que cuando decimos a la transversalidad de la perspectiva de género, pues no solamente tienen que estar en este proceso del acceso a la justicia, sino también en procesos que coadyuvan a la disminución de los conflictos sociales que se presentan con el delito, como son la investigación y la prevención de estos delitos, ¿no? En ese sentido, pues nosotras en el Consejo Ciudadano realizamos un informe, es un informe que se allega de diferentes fuentes, donde se titula Acercamiento a la violencia digital en contra de las mujeres, y esto nos parece muy importante, investigar el hecho. También respecto a la prevención, tenemos planeada una campaña informativa donde se abordarán los diferentes tipos de violencia que se consideran delitos y a dónde acercarse si requieren información u orientación. También se dirigirá un mensaje principalmente a los hombres, que son quienes, como ya vimos, son los principales violentadores, para que se den cuenta de las consecuencias de sus actos y pues puedan quizá evitarlos, ¿no? También de forma paralela realizamos talleres enfocados a personas jóvenes a fin de brindar información y orientación, así como herramientas de acompañamiento. Nos parece muy importante dar herramientas para que se puedan acompañar de forma sensible, de forma empática, porque esa era una de las necesidades que más nos dijeron durante el encuentro que requerían, ¿no? También nos parece, ya en conclusión, que la respuesta ante la violencia digital y los delitos cibernéticos en contra de las mujeres no solo tiene que ir encaminada a la justicia restaurativa, o sea, sí es importante, pero también tiene que estar centrada en otros procesos que ayuden a la prevención, ¿no? En este caso, pues es algo fundamental, y porque lo vimos durante el encuentro que tuvimos, información. Información para las mujeres, para que identifiquen si son o no víctimas de este tipo de violencia, y también hacia los hombres, que son quienes principalmente ejercen la violencia, para que sepan cuáles son las consecuencias, que a lo mejor pueden pensar que es una broma o que es algo mínimo, pero como ya vimos, hay consecuencias muy graves en la vida de las mujeres. También nos parece importante realizar justo investigación para conocer los matices de los fenómenos y que las autoridades tengan datos certeros para la toma de decisiones. Nos parece súper importante y fundamental el acercamiento con las sobrevivientes de violencia digital para conocer sus necesidades y su sentido de justicia, ¿no? Esto previo a cualquier proceso de penal y que lleve a una justicia restaurativa. Y bueno, esto sería lo que yo les quiero compartir. Muchas gracias.